Hola otra vez a todos, vamos ya con la clase número 27 del Megapack de inversión en bolsa para los megacursos.com. Estábamos hablando de la teoría de carteras, vamos ya con la tercera parte de esta temática. Recordemos que en la teoría de carteras hemos aprendido que la diversificación es siempre deseable porque reduce la volatilidad, que tan solo una pequeña parte de las carteras que pueden generarse a partir de un conjunto de activos son eficientes, que tan solo las carteras eficientes son elegibles por nosotros, es decir, por el inversor. La elección de la cartera óptima entre las eficientes depende siempre de nuestras preferencias. El enfoque clásico, derivado de la teoría del consumidor, pues no ofrece una solución factible al problema de la elección de la cartera óptima. Sin embargo, el moderno enfoque multicriterio puede aproximar mucho la solución óptima. En esta unidad, los objetivos que se pretenden alcanzar es relacionar correctamente la evolución del retorno de un activo con el retorno de otra variable. Formularemos previsiones de movimientos en los precios a partir de la relación anterior y trataremos de identificar el índice más propicio para ser utilizado como market portfolio o portafolio de mercado. Vamos a estimar riesgos y tomar decisiones de inversión sobre activos a través de lo que llamamos el coeficiente beta, que pasaremos muy rápido a ver lo que es. Hay que diferenciar entre riesgo sistemático y no sistemático y riesgo total. Explicar cómo medirlos y tomar decisiones sobre esta información, ¿de acuerdo? Bien, nombrados un poquitos, pues todos los temas que vamos a ir mencionando. En esta unidad continuamos con temas complicados de contenidos básicamente teóricos. Vamos a tocar un poquito menos el ordenador que en la unidad anterior, pero recordar que cada paso que damos es muy necesario para saber elegir una inversión adecuada que nos haga llegar una interesante cantidad de cash flow. Porque, bueno, aunque en ocasiones no lo parezca, estos desarrollos teóricos son muy utilizados en lo que es la realidad de los mercados. La primera parte, el primer desarrollo de contenidos que vamos a llevar a cabo es el desarrollo del modelo de mercado de Sharpe. William F. Sharpe es uno de los más grandes exponentes de la moderna teoría de carteras. Es premio Nobel de Economía en 1990 y doctor honoris causa por la Universidad de Alicante. Y ha sido miembro en dos ocasiones, 1995 y 2000, del jurado de los premios Jaime I. El profesor Sharp, en su actividad académica e investigadora, pues no se ha limitado a comprender y estudiar los problemas que preocupan a la disciplina de la economía financiera, como por ejemplo pues serían los modelos de predicción de rentabilidad, el riesgo de los activos financieros, etcétera, sino que además de todo esto ha aportado aplicaciones prácticas a numerosas empresas. Por otra parte, el gran interés mostrado por las nuevas tecnologías pues le ha llevado a escribir libros acerca de esta temática e incluso a crear su propia empresa de asesoramiento online. Bueno, en dos palabras, es un auténtico genio y de las dos palabras todavía nos sobraría una. Una de las principales aportaciones de este investigador pues está relacionada con una necesidad básica de todas las disciplinas científicas, que es la simplicidad. Cuando hemos estudiado en unidades y módulos anteriores la rentabilidad y el riesgo, recordaremos que hemos dicho que hay infinitos factores que pueden afectar a estas variables.
Las inversiones quieren ser capaces de prever cuál va a ser el comportamiento de estas variables en el futuro para poder planificar una inversión. Pero considerar todas las variables que afectan a la evolución de precios y por tanto al riesgo y a la rentabilidad de los activos, pues es simplemente too much, ¿de acuerdo? Es demasiado, como el propio Sharpe dice en uno de sus libros. Sharpe plantea una forma de simplificar el mundo para facilitar la comprensión de lo que ocurre en él. Construye un modelo cuyo objetivo es abstraerse de la realidad hasta un nivel tal que nos permita obtener conclusiones útiles a partir del análisis de sus conclusiones e implicaciones. Aunque su modelo parte de hipótesis simplificadoras, estas no tienen una relevancia excesiva sobre las conclusiones finales. Él mismo, como nos indica en su libro, pues el proceso tiene que ser correctamente modelado, ¿vale? Correctamente simplificado. Y para eso debemos hablar en primer lugar de lo que es el modelo de retornos de un solo factor. Vamos a ver en qué consiste exactamente el modelo de retornos de un solo factor. A ver, el modelo de simplificación por el que opta el profesor Sharp es una relación lineal entre los retornos del valor para el que se quiere predecir el comportamiento, es decir, a partir de ahora le llamaremos el explicado, y un solo factor que será el que determine su evolución, el explicativo, ¿de acuerdo? ¿Recordáis? El explicado y el explicativo. El explicado, que será el valor del cual queremos predecir su comportamiento, y el factor que determinará su evolución será el explicativo. ¿Ok? Por ejemplo, imaginar que estamos pensando en invertir en una empresa que se dedica pues, a una gasolinera, ¿de acuerdo? Bien, dicha gasolinera pues sería el explicado. Y el explicativo, el que determina su evolución, pues podría ser, por ejemplo, el precio del petróleo, ¿de acuerdo? La evolución del precio del petróleo influirá en la evolución futura del valor de la gasolinera que estamos comprando. Bien, asumir que con un solo factor se puede explicar la evolución de los retornos y, por tanto, la del precio de un activo financiero, como un valor bursátil, es mucho asumir en un principio. Pero recordar que estamos tratando de simplificar la realidad que nos rodea, ¿de acuerdo? Entonces, en el modelo de Sharpe, la relación lineal aludida es la siguiente, ¿de acuerdo? Esta es la fórmula que se utiliza en el modelo. En principio, pues parece que asusta, pero ahora vais a ver cómo es muy sencillo. La R es el retorno aleatorio del valor bursátil Y, ¿de acuerdo? El retorno, la rentabilidad, lo que vamos a obtener, lo que va a llegar a nuestro bolsillo, ¿de acuerdo? La rentabilidad que hemos estado calculando hasta ahora en las hojas de cálculo, ¿de acuerdo? Alfa es el retorno del valor bursátil independiente del factor explicativo, ¿de acuerdo? Es decir, lo que nos retornaría en este caso nuestra gasolinera si no tuviésemos en cuenta el precio del petróleo. Es decir, si suponemos que el petróleo siempre vale lo mismo, ¿de acuerdo? Siguiente, la beta. La beta es la sensibilidad del valor bursátil y antes cambios en el factor explicativo, ¿de acuerdo? ¿Cómo variará nuestro valor según vaya cambiando el factor explicativo? Si el aumento de $1 en el petróleo lleva al aumento de medio dólar en la gasolinera, ¿de acuerdo? Y la F, la siguiente, el valor aleatorio del factor explicativo, ¿de acuerdo? El valor aleatorio del petróleo en el caso de que sigamos con el ejemplo de la gasolinera, que ahora mismo vamos a ver otro ejemplo. Por último,
La E sería el valor aleatorio del retorno específico del valor bursátil. Digamos que lo que nos marcaría pues el pequeño error, la pequeña diferencia que puede haber entre todo esto y esto, ¿de acuerdo? Bien, entonces, un ejemplo, vamos a poner un ejemplo real. Si alguien ha estudiado un poquito de econometría, pues resulta que estas notaciones nos resultarán muy extrañas, ¿de acuerdo? Para los que no, para los que la palabra econometría os suene a chino, pues bien, ampliamos la explicación. Este modelo que tenemos delante, simplemente dice que el retorno de un valor bursátil, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no sé con qué estamos desde el principio del curso, pues Apple, ¿de acuerdo? Puede explicarse y por tanto predecirse si conocemos un solo dato. El dato que necesitamos es este, es la F, ¿de acuerdo? Solamente tenemos que conocer este dato. Los valores alfa y beta pueden obtenerse a partir de un análisis con datos históricos y por tanto son conocidos, igual que hemos hecho en el tema anterior. Una hojita Excel, una lista de datos históricos y obtenemos como promedio alfa y beta, ¿de acuerdo? Por convenio, vale, por hipótesis de partida vamos a asumir que el error es cero, ¿de acuerdo? Y por lo tanto la E también es cero. Entonces, este valor es conocido y este valor es conocido porque se obtienen mediante datos históricos. La F es el único valor que necesitamos, ¿de acuerdo? Por todo ello, tendremos que, si podemos estimar que la F es, por ejemplo, un 5%, ¿de acuerdo? Entonces, calculando los valores de alfa y beta de forma que obtengamos, por ejemplo, un 2% y un 160%, la rentabilidad de nuestra empresa simplemente sería un 10%. Solamente debemos sustituir aquí los datos históricos que hemos obtenido, ¿de acuerdo? Con lo que concluiríamos que es muy interesante invertir en este valor, pues tiene una revalorización de un 10%. Impresionante, ¿no? Parece tan sencillo, pues sí, así es. El modelo es muy simple, por lo que cuando lo aplicáis a la realidad empieza a dar algunos problemas, pero también sirve para aclarar algunos puntos. De todas formas, creo que no es demasiado, es decir, de entrada, pues ya no podemos empezar criticando un premio Nobel, ¿no? Entonces, pues bueno, continuemos y más adelante a ver qué otras conclusiones podemos sacar. Si os habéis dado cuenta en este ejemplo, para que este modelo funcione, lo único que hace falta es, ya lo he dicho, conocer el valor de F, es decir, conocer este 5% que yo le estoy aplicando al valor de F, porque lo demás son datos históricos. Conociendo este dato, seríamos capaces de hacernos millonarios. ¿Cuál es este dato? Pues bueno, pues no suframos. Vamos al siguiente epígrafe para ver de dónde sacamos este valor mágico F, ¿de acuerdo? A ver, el factor mágico F en el modelo de Sharpe en realidad es una combinación de todos los activos del mercado. Una suma de todos los activos ponderada por su valor de mercado. ¿Qué debe incluir? Pues, a decir verdad, lo debe de incluir todo. Todos los activos que tiene un mercado. Si estamos tratando de predecir, de estimar el market portfolio del mercado asiático, por ejemplo, pues deberíamos considerar todos los valores bursátiles de este mercado, todas las emisiones de renta fija, ya sean del Estado o privadas o bonos basura o lo que sea, todas las inversiones inmobiliarias, todo el ahorro generado, todo, absolutamente todo. Os parecerá una chorrada, pero un ordenador portátil, el asfalto del camino que lleva a casa, todas estas cosas son activos, ¿no? Pues debemos considerarlas. La goma de borrar de nuestro vecino, pues le ha costado dinero en la papelería, ¿no? Pues lo dicho, también es un activo, ¿de acuerdo?
Todo, hay que considerarlo todo. Y ya, bueno, pues no podemos estar hasta mañana pensando en posibles cosas, ¿de acuerdo? Pero todos los activos deben ser considerados para estimar la F. Entonces, pues dado que un índice que estime todo lo anterior no se publica, al menos con asiduidad, pues no existe, de hecho no existe en la realidad que nos rodea, hay índices parecidos, pero lo que estamos diciendo no existe, pues hay que buscar un índice alternativo. Muchas veces, en muchas ocasiones, se simplifica todavía más. Se opta por utilizar un índice más conocido, más resumido, pero también más divulgado, ¿de acuerdo? Alguno que aunque no contemple la totalidad de los activos de una economía o mercado, sí que contempla la mayoría o al menos las más importantes. Una tipología de índices generalmente utilizados como aproximaciones al portafolio de mercado son precisamente los índices bursátiles. Ejemplos de estos índices ya nombrados, unos sí, otros no. Por ejemplo, en España, el índice general de la Bolsa de Madrid, ¿vale? El IGBM. En Estados Unidos, pues el Wilshire 5000. Ahora bien, en muchos medios de comunicación, pues no, estos índices no se publican de forma continuada, sino que a lo que se hace referencia, mucho más habituales, pues es a los índices que engloban únicamente las cotizaciones en la bolsa, pues el IBEX 35, el Dow Jones, el S&P 500, ¿ok? Mirad, por ejemplo, aquí en el programa, en el Visual Chart, normalmente cualquier graficador tiene aquí una herramienta, aquí se llama distribución de volumen. Si nos colocamos aquí en una página nueva, ¿vale? En blanco, le pedimos una distribución de volumen. Entonces, si por ejemplo seleccionamos pues el IBEX 35, que lo tenemos aquí, abrimos la distribución de volumen, ¿vale? Y nos muestra pues cómo están distribuidos los volúmenes que componen al índice, ¿de acuerdo? Fijaros que solamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6 valores, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí, ¿vale? De la última actualización, 6 valores ya componen el 50%, ¿de acuerdo? Del peso. Únicamente 6 activos suman el 50% del peso del índice. Entonces, pues decir que este índice no es una buena aproximación del portfolio de mercado, tal como lo hemos definido, se aleja bastante del óptimo, pero os aseguro que es lo que se utiliza en realidad. Y ahora, pues porque hay que actualizar los datos que no están actualizados, pero si lo abrimos a mitad de una sesión, en este índice concretamente, el IBEX 35, normalmente el Santander ocupa la mitad en lo que es el volumen. Si probamos con otro, por ejemplo, cerramos este y le pedimos, pues vamos a ver, si buscamos, por ejemplo, el Nasdaq, ahí está. El Nasdaq, ahí está. Abrimos la distribución de volumen. Ahí lo mismo, fijaros que hay algunas empresas que apenas se ven, luego están pues Apple y Amazon comiéndose pues gran parte del protagonismo. Luego Google y Netflix se suman, pero a partir de aquí ya todo lo que hay, Facebook quizás, pero fijaros que el índice está definido por muy poquitas empresas en cuanto a volumen se refiere, ¿de acuerdo? Pero bien, vamos a ver esto con un ejemplo práctico, ¿de acuerdo? Ahora ya que hemos descubierto el misterioso factor F, que es la variable explicativa que va a permitirnos predecir el comportamiento de cualquier valor bursátil, ¿de acuerdo? Pues F también conocida, a veces la veréis con la R por el tema de la palabra retornos.
Solo necesitamos, ya tenemos la variable, ahora necesitamos predecir los movimientos que se van a producir, ¿de acuerdo? A partir de ahí, el modelo de Sharp nos hará el resto, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a ver esto con un ejemplito resuelto paso por paso en una hojita de cálculo. Vamos allá, seguro que con el ejemplo práctico lo entendemos muchísimo mejor. Aquí tengo preparada una hoja Excel en blanco, en principio, y la página Invertia, de donde nos hemos descargado datos ya muchas veces, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, aquí en este apartado tenemos un conjunto de índices. Vamos a seleccionar uno, pues yo creo que, mira, vamos a irnos hacia Latinoamérica, que no hemos puesto muchos ejemplos en este curso. Y vamos a trabajar con el Bovespa, el índice de Sao Paulo. Esperamos a que se abra. Vamos a agrandarlo un poquito mientras. Vale. Bien, aquí tenemos pues el poquito de información. Yo lo que quiero ver son cotizaciones históricas. Entonces, lo primero que todo, lo primero que necesitamos pues es una muestra. Una muestra, ¿de acuerdo? Vamos a coger una serie de datos, vemos que aquí los tenemos todos. A mí solamente me interesan pues las rentabilidades de vueltas. Estas son diarias, lo dicho, que lo podemos hacer mensuales, semanales. Eso sí, según el periodo que elijamos ya pues es más fácil conseguir los datos o muy difícil. En este caso, pues ya que lo tenemos por días, vamos a elegir, por ejemplo, un mes. Vamos a utilizar 30 periodos. Por ejemplo, podemos seleccionar el mes de noviembre de 2015, que ya está finalizado. Entonces seleccionamos desde el 1 de noviembre hasta el 30. Que nos realice la búsqueda. Vamos con la publicidad. Vale, aquí está. Aquí tenemos las cotizaciones devueltas por todo el mes de noviembre, ¿de acuerdo? Exceptuando los fines de semana, que está cerrado. Bien, ahora tenemos aquí esta pestaña que nos dice descargar datos en Excel. Aunque solo me interesa esta columna, yo me lo llevo todo y ya luego pues me quedaré con la parte que me interese. Entonces vamos a dejarlo en una carpetita que he preparado aquí para esta clase 27 Excel. Ahí lo vamos a guardar. Bien, guardamos. Y ahora, desde aquí, vamos a abrirlo. Este aparece cerquita. Nos vamos a la clase 27. Vale. Ahí está. Muy bien. Copiamos. Este aviso nos sale siempre. Bien. Perfecto. Bueno, lo dicho, a mí tan solo me interesan los porcentajes, ¿de acuerdo? Con lo cual, cojo esta columna y me la llevo. Perfecto. Y esto ya, pues, me da igual. ¿Vale? Bien, vamos a arreglarlo un poquito a nuestra manera. Vale, este será el índice. ¿De acuerdo? El índice bursátil. Así. Vale. Bueno, pues ahí lo tenemos. Entonces, primero que todo, vamos a obtener una rentabilidad promedio
que la podemos colocar pues aquí mismo. Bueno, un menos 0,06. Vale. Fenomenal, vale. Y este dato es el que esperamos. Esperamos que el índice Bovespa baje esta cantidad y este será el dato que, como decíamos, llamábamos antes F o R de retorno. Nos da igual, podemos utilizar cualquiera de las dos notaciones. Por ejemplo, en este caso, pues vamos a utilizar, si os parece, la F por no cambiar. Ahí está. Ahí, localizada. Vale. Entonces, supongamos ahora que nosotros tenemos interés en saber si es más interesante invertir de dos empresas concretas de este índice, pues cuál de las dos nos interesa más. Vamos a venirnos aquí a acciones y vamos a seleccionar pues dos empresas cualquiera. A ver, yo no me muevo mucho en el índice Bovespa, pero... Vale, pues vamos a seleccionar... No sé, son 50 empresas, no hay ninguna conocida, pues las dos primeras. Esta de aquí. ¿Vale? Y necesitamos la misma información. ¿De acuerdo? Esta empresa, Ambev. Vamos a poner el ticker únicamente, esto de aquí arriba. Aquí mismo. Vale. Y luego nos quedaremos pues con la segunda, que es... Vale, trabajaremos con estas dos empresas, esto era un 4, perdón. Entonces, de acuerdo, bien, para no hacerlo muy largo, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar datos ficticios, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que utilizando datos históricos, datos que nos descarguemos, pues a partir de datos históricos obtenemos que para la primera empresa, a ver, vamos a dejar aquí un pequeño espacio, otro más, sí, otro más, ahí. Vamos a suponer que el alfa y el beta de cada una, esto no lo quería en negritas, sí lo quería centrado, vale. Que para la primera empresa, estudiando datos históricos, esperamos un alfa del 0,02, que es el 2%, y un beta del 10%, ¿de acuerdo? 0,1. Para la segunda empresa esperamos un alfa, ¿vale? Una rentabilidad histórica de el 4,5%, que sería 0,045 y un beta del 40%. Vamos a tirar por arriba, esto sería 0,4. Porcentaje, ¿vale? Recordamos un poquito las definiciones, ¿de acuerdo? El alfa, pues era la rentabilidad o sea, el retorno del valor independientemente del factor explicativo, que en este caso es el índice, y el beta era la sensibilidad del valor antes de cambios en el factor explicativo, es decir, lo sensible que es la empresa 1 o la empresa 2 a los cambios del índice. Entonces, supongamos que tenemos este conjunto de datos, ¿vale? Que se nos ofrece este conjunto de datos,
Digo, para no hacerlo muy largo, descargar las rentabilidades históricas de cada empresa y tal, esto ya lo sabemos hacer, ¿vale? Entonces se haría pues con las rentabilidades históricas y esto con el coeficiente de correlación entre las rentabilidades y el índice, ¿vale? Esto ya lo hemos practicado. Vale, vamos a ver, entonces a partir de aquí lo único que tenemos que hacer es aplicar el modelo, ¿vale? Vamos a poner aquí, por ejemplo, R1, que sería el modelo para la empresa 1. Recordemos, ¿cómo era esto? Sencillamente es el alfa de la empresa 1 más el beta de la empresa 1 que va multiplicado por la F, ¿de acuerdo? El que incluye los datos del factor explicativo. Ahí está. Recordamos que habíamos quedado que despreciábamos el error, dábamos por entendido que tenía un error nulo, pues al fin y al cabo solo estamos practicando y aprendiendo. Vale, 1,99. En cuanto a la segunda empresa, el ratio para la segunda empresa, pues igual, el alfa para la empresa 2 más el beta para la empresa 2 multiplicado por este. 4,48. Pues bueno, aunque el mercado prevemos que va a caer, como hemos visto, un 0,06%, dado que tanto una empresa como la otra ofrecen retornos independientes del mercado positivos, ¿vale? Y eso lo tenemos aquí, los dos serían positivos, ¿vale? Podría ser muy interesante invertir en ellos. Y desde un punto de vista independiente, parece que la segunda empresa es bastante más interesante que la primera, ¿de acuerdo? Pero también se han obtenido las sensibilidades de estos valores ante un movimiento de mercado, ¿de acuerdo? Que las tenemos aquí, las dos betas, ¿de acuerdo? Entonces, se ve claro que la segunda empresa es muchísimo más sensible, con lo cual una bajada fuerte del Bovespa le afectaría muchísimo más, ¿de acuerdo? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y eso es lo que ocurre mientras la caída del índice rasca un 1% de la rentabilidad independiente de la primera empresa. En el segundo caso rasca más de un 4. Bueno, la primera en 1, esto prácticamente es un 2, ¿de acuerdo? Y en esta pues es un 4,5, que eso es mucho. Así que finalmente pues podríamos decidir, quizás creo yo, invertir en la primera, ya que nuestra rentabilidad, aunque es poca, quizás es más asegurada, ¿no? La rentabilidad esperada que obtendremos es superior una vez se ha tenido en cuenta pues ambos factores, la rentabilidad independiente y la relación con el índice, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, pues podemos tratar de repetir los cálculos para el caso que queramos. Si por ejemplo cambiamos, imaginaros que no calculamos el promedio o que el promedio nos hubiera dado una revalorización del 5%. Fijaros cómo cambiaría la cosa, ¿vale? Bueno, pues tampoco, o sea, crece un poquito más este caso, pero lo demás se queda igual. Ahora, esperando esto, quizás estos datos cambiarían. Eso no se sabe, hay que hacer cada cálculo paso a paso, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que con el ejemplo, pues ya ha quedado mucho más claro. Ahora, la cuestión, el por qué. ¿Por qué hemos colocado estos datos? Aparte de para ganar tiempo, ¿por qué razón nos los hemos inventado? ¿Por qué razón no hemos dedicado unos minutos a descargar la información y calcularla? Esto sí, esto era descargar los datos de cada empresa y hacer el promedio, igual que hemos hecho aquí. El beta, en cambio, le hemos hecho menos caso. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos que hablar un poquito más detenidamente de esta parte, de la sensibilidad. Vamos a ver qué es el beta y cómo se calcula, porque yo en la vida real, cuando esté invirtiendo, no me van a decir, oye, que el beta de esta empresa es este. No, no es tan sencillo, aunque sí que hay páginas en las que se puede encontrar
Generalmente no es tan fácil porque este modelo pues no se usa no es tan del día a día, tan de inversores particulares, es más de instituciones. Vamos a ver. El valor de la beta que hemos estado viendo, utilizando y calculando en este apartado anterior, tiene una importante significación y, por ello, requiere de una amplificación de las explicaciones en lo que a este parámetro respecta. Durante las últimas décadas se ha desarrollado un amplio trabajo teórico con el objetivo de medir el riesgo y aplicar estas medidas para valorar o evaluar los retornos. Los dos desarrollos clave de esta teoría son, en primer lugar, el beta, que ya os adelanto que es una forma de medir el riesgo. En segundo lugar, pues los Capital Asset Pricing Models que relacionan el riesgo medio por la beta y el activo libre de riesgo. Ahora nos vamos a centrar en la beta y ya en el siguiente epígrafe pues hablaremos de la otra parte, ¿de acuerdo? Beta, pues bueno, el beta es un número que indica cómo varía el precio de un valor bursátil en respuesta a la fuerza del mercado o en respuesta al movimiento del mercado en su conjunto, ¿de acuerdo? Repito, número que indica cómo varía el precio de un valor bursátil en respuesta a la fuerza del mercado o en respuesta al movimiento del mercado en su conjunto. Es decir, si el mercado pega una subida del 10%, ¿qué va a hacer ese valor bursátil? ¿Va a subir un 7? ¿Va a subir un 12? Es decir, ¿va a subir más? ¿Cuál va a ser su reacción? Bien, cuando más afectado se vea el precio de un valor bursátil ante un movimiento en los precios de mercado, más alto será el coeficiente beta de ese valor bursátil. El valor beta, que hacemos alusión, es el coeficiente de la variable explicativa que hemos estado comentando en el apartado anterior, ¿de acuerdo? El beta sub i, ¿ok? En alguna prensa económica, así como en servicios de información financieros o servicios de estudios de distintas entidades, se pueden encontrar los valores de beta de cada uno de los valores bursátiles del índice de nuestro país. A medida que esta información se va haciendo más y más accesible, la utilización de los betas como dato para decidir sobre la asignación de riesgos y de diversificación de carteras se utiliza más y más. En general, cuanto más alto sea el beta, más arriesgado es el activo, ¿de acuerdo? Algunas fuentes de información financiera que funcionan muy bien y que incorporan cotizaciones históricas, así como datos técnicos, como las betas de un amplio abanico de los activos, son estas fuentes de información que utilizamos aquí, Invertia, Investing y muchas otras del mismo estilo que habrá por ahí, ¿de acuerdo? En lo referente a su cálculo, pues bueno, también se verá en su momento, pero la verdad es que el cálculo del beta tiene un poquito más de dificultad que los indicadores que hemos visto hasta ahora. Por eso, de momento, y para no alarmaros con más fórmulas y meteros mucha morralla en la cabeza, muchas matemáticas, creo que de momento es mejor que lo consultemos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, y para que veamos una página nueva, ¿de acuerdo? Os enseño otra que es Bolsamanía, ¿de acuerdo? En bolsamanía.com lo que es el cálculo, de las betas sí que lo suelen tener bastante al día, bastante bien actualizado, ¿de acuerdo? Si entramos, por ejemplo, pues en... ¿dónde podríamos consultar? Si entramos, por ejemplo, en cualquiera de los índices y, por ejemplo, tenemos los valores pasando por aquí también. A ver, cotizaciones, acciones. Vale, aquí tenemos el IBEX 35, aquí abajo el listado de empresas. Si entramos, por ejemplo, mirad, por ejemplo, un caso clarísimo de lo que estoy diciendo en el caso del IBEX es el Banco Santander, ¿de acuerdo? Como ya os he dicho antes, en el índice IBEX 35 el Banco Santander ocupa prácticamente la mitad de la cotización.
Entonces, ahora vais a ver si lo encontramos. Vamos a ver aquí en tiempo real. Los gráficos, fecha, variación, máximo, mínimo, soportes, resistencias, ratings. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? El valor beta. Nos dice 1,42%. La beta vale 1,42%, que como podéis ver, eso es muchísimo, ¿de acuerdo? Fijaros simplemente en el gráfico, es que van exactamente igual. Lo que hace el índice hace el banco, lo que hace el banco hace el índice, ¿vale? Es un valor, el Banco Santander, con una beta altísima, ¿de acuerdo? Altísima. ¿Vale? En esta figura, ¿de acuerdo? Que está generada a partir de datos diarios históricos del IBEX 35, la relación es positiva entre los retornos de ambas variables. En concreto, podemos ver que, pues, cuando, claro, nos dice un beta del 1,42, a lo mejor si el IBEX cae un 1,5, el Santander cae 1,3 o por ahí, ¿de acuerdo? Si el IBEX sube un 2,5, el Santander sube un 2, ¿de acuerdo? Entonces, claro, en definitiva se puede concluir que la relación entre mercado y Santander es más que positiva. Cuando se mueve en una dirección, el otro también se mueve en la misma dirección. Además, la sensibilidad de este movimiento vale 1,47, más de un punto y medio, significa que si prevemos que el IBEX va a subir un 1%, creeremos que el Santander va a subir aproximadamente un 1,5%, ¿de acuerdo? Esa tiene que ser la relación, ¿de acuerdo? Entonces, pues la beta, la manera de interpretarla, ¿de acuerdo? Tiene también una pequeña clasificación que me gustaría mostrar y que la tenemos aquí en la hojita de antes, en la hoja 2, ¿de acuerdo? Aquí la tengo preparada, ¿de acuerdo? Si el beta ronda entre el 0,5 y el 2, significa que el valor bursátil se mueve en la misma dirección que el mercado. Con 2 el movimiento será del doble que el del mercado y por tanto mayor riesgo que el mercado. Con 1 el movimiento será exactamente de la misma proporción que el mercado y con 0,5 el movimiento será tan solo la mitad que el del mercado, por lo tanto menor riesgo. Si es 0 es que no se ve afectado por este movimiento y ya si son negativas el valor bursátil se mueve en la dirección contraria al mercado. El movimiento será en este caso tan solo la mitad que el del mercado, será exactamente igual, pero a la inversa, es decir, igual nos referimos en proporción, o bien el movimiento será el doble que el del mercado, ¿de acuerdo? Pero en dirección contraria, por lo tanto, mayor riesgo que el mercado. Entonces, bueno, pues yo creo que es bastante fácil de entender, ¿no? La beta para todo el mercado, ¿de acuerdo? Es decir, para el propio índice, ¿de acuerdo? Suele ser 1 en general, por lo que todos los demás valores de las betas para cada uno de los distintos activos o valores bursátil se interpretan en relación a este dato, ¿vale? Normalmente este pues es el que más aparece, ¿vale? Entonces, pues bueno, como podemos ver, beta puede tomar valores positivos o negativos, aunque en la realidad es muy difícil, sinceramente, es muy difícil encontrar betas negativos. O claro, ¿qué es un índice? Un índice es el conjunto de las cotizaciones de todos sus valores, ¿correctos? Entonces, claro, el signo positivo o negativo antes del valor de beta indica si el valor se mueve en la misma dirección que el mercado en general
o si por el contrario se mueve en la dirección opuesta. Pero claro, es que es lógico, si los valores de un índice suben, el índice sube, porque el índice es su media. Si los valores bajan, el índice baja. En alguna ocasión, pues hay valores muy grandes que hacen subir a un índice sin ayuda de los pequeñitos, sí, es verdad, y esos son los casos en los que podríamos encontrar betas negativos. En general, la mayoría de los valores bursátiles ofrecen betas que se sitúan entre 0,5 y 1,75, ¿de acuerdo? Como os he dicho, a medida que las betas de todos y cada uno de los activos se van conociendo y publicando y llegan así a una gran cantidad de inversores, este indicador de riesgo se utiliza cada vez más. La forma de utilizarlo está clara. El inversor piensa, espero que el mercado suba un 5%. Selecciono un activo con un beta mayor que 1, mayor que un punto, para que el efecto de la subida del mercado se vea multiplicado por la relación histórica descrita por beta. De esta forma, si el mercado cumple mi expectativa, el resultado es que el activo seleccionado se revalorizará más de un 5%. Si el beta es 2, por ejemplo, entonces se revalorizará un 10%. Básicamente, pues esta es la utilidad de beta. Ahora bien, ¿qué pasa si el mercado no cumple mi expectativa? Ese es el punto clave. ¿Qué pasa si el mercado no sube el 5% esperado, sino que baja un 5%? Entonces, un beta igual a 2 nos está diciendo que nuestro activo caerá un 10%. Ahí está el riesgo. Por eso se considera a beta como un indicador de riesgo. Cuando más alto, más riesgo, ya que si nos equivocamos en la dirección del mercado, más perderemos. Si seleccionamos valores bursátiles con beta alta, este es precisamente el peligro que estamos corriendo. Por lo contrario, si elegimos betas bajistas, por ejemplo un 0,5, ante un movimiento de mercado de un 5%, nuestro activo solo subirá un 2,5%. Pero si el mercado hace lo contrario de lo que preveíamos, tampoco bajará más de un 2,5%. Se confirma así que cuanto más alto sea el beta, más riesgo corremos al invertir en ese activo. Por supuesto, con más potencial de ganancia. Y cuanto más bajito sea beta cuanto más bajito sea beta, menos riesgo corremos. En todo momento, en estos epígrafes hemos explicado beta como una medida de un valor bursátil. Pero toda la explicación en su conjunto se puede extrapolar para otro tipo de activos cualquiera. El único problema posiblemente sea que el activo para el que se quiere calcular la beta ha de tener un histórico de retornos sobre el que trabajar. En concreto, activos que si cumplen todos los requisitos, pues son los fondos de inversión que tenemos, los market portfolio, generalmente se definen en función del tipo de fondo que sea, ¿de acuerdo? A menos que, bueno, que sean fondos de inversión que inviertan en otros países y no en el propio índice de nuestro país, ¿de acuerdo? Siguiente sección de la unidad: riesgo sistemático y riesgo no sistemático. Anteriormente, en la definición de beta os he dicho que beta es un número que indica cómo varía el precio de un valor bursátil en respuesta a la fuerza del mercado o en respuesta al movimiento del mercado en su conjunto. También os acabo de explicar por qué se considera a beta un indicador de riesgo. Ok, pues teniendo estas dos cosas en la mente, ahora tenemos que detallar este concepto un poquito más. El riesgo total que arroja un activo, aquel que se estimaba a través de la volatilidad, desviación típica o varianza, se puede dividir en dos tipos de riesgo distinto. Claro, ahora probablemente estemos pensando, ya era bastante complicado entender lo que era eso del riesgo y ahora encima eso se puede dividir en dos, para acabarlo de arreglar. Bueno,
No seamos pesimistas, ¿de acuerdo? No es para tanto. Sigamos adelante y veréis cómo es muchísimo más sencillo de lo que parece. Tipos de riesgos. Tenemos el riesgo sistemático, también conocido como no diversificable o de mercado, y el no sistemático, también conocido como diversificable, asistemático o propio del activo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con las definiciones. Primero, riesgo no sistemático. Es el que se genera por causa de eventos aleatorios o no controlables, como por ejemplo las huelgas, las regulaciones legales, etcétera, y que afectan particularmente a la empresa o, en general, al activo que se está estudiando, de acuerdo al activo que se estudia, que se analiza, tal. Este tipo de riesgos o eventos afectan de forma diferente a distintas empresas o activos, ¿de acuerdo? Por otra parte, el riesgo sistemático es el que se atribuye a fuerzas como la inflación, los eventos políticos, las guerras, etc., y que afectan a todas las inversiones y no tan solo a un activo o valor bursátil en concreto. Por lo tanto, se presenta una nueva ecuación que en este caso es muy simple. Riesgo total igual a riesgo sistemático más riesgo no sistemático. Claro, ahora viene lo importante. Una forma de estimar este tipo de riesgo sistemático es la propia beta que hemos estudiado hasta ahora. Es importante hacer esta distinción porque, según algunos autores y bajo ciertas hipótesis, el único riesgo relevante es el sistemático, ¿de acuerdo? El que se atribuye a fuerzas externas, inflación, política y tal. ¿Por qué? Vamos a verlo a continuación. Pues cualquier inversor racional puede prácticamente eliminar o al menos reducir muchísimo el riesgo no sistemático mediante la diversificación de la cartera de inversión. Existen diversos estudios empíricos que demuestran que si el inversor selecciona cuidadosamente entre 8 y 15 activos distintos para su cartera, el riesgo del tipo no sistemático prácticamente desaparece. ¿De acuerdo? Por ello, bajo la hipótesis de que el portafolio del inversor está bien diversificado, el riesgo no sistemático tiende a cero y el único riesgo relevante es el sistemático. El riesgo sistemático o no diversificable es inevitable, desde luego, ahí no se puede hacer nada. No hay nada que podamos hacer para reducirlo. Cada activo o valor bursátil tiene su propio nivel de riesgo sistemático y este puede ser medido mediante la beta, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un pequeño dibujito con el impacto del número de activos en una cartera sobre la desviación típica de los retornos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con la desviación típica? ¿De acuerdo? Conforme la desviación típica se incrementa y el número de activos en el portfolio también lo hace, ¿de acuerdo? El riesgo no sistemático o diversificable va menguando. ¿De acuerdo? Este de aquí, esta sería la parte de el riesgo total, ¿ok? Siguiente y penúltima sección de la unidad, modelos Capital Market Piercing Models, los CAPM. Vamos a ver el segundo pilar del trabajo teórico desarrollado durante las últimas décadas con el objetivo de medir el riesgo, que es lo que pretendemos desde el principio. La rentabilidad parecía que estaba un poquito más clara, pero el riesgo parece que recibe quejas de todo el mundo. Pues son los retornos de los CAPM, ¿de acuerdo? Ya los he mencionado un poquito antes, ya os he dicho que lo estudiaríamos cuando llegásemos al final de la unidad. Entonces, vamos a ver, los modelos CAPM son un conjunto de modelos desarrollados desde la década de los 60 que describen la relación entre el riesgo y el retorno en un mercado eficiente.
Se trata de un punto de vista simple pero potente a la hora de describir el comportamiento de los distintos stakeholders, así como las variables relevantes, ¿de acuerdo? Estos modelos aportan y explican las bases teóricas para un amplio número de prácticas reales en el sector financiero, ¿de acuerdo? Desde que apareció la primera propuesta de este tipo de modelo, pues se han publicado un gran número de extensiones y modificaciones. Pero tan solo vamos a centrarnos en la versión original. Con el objeto de centrar su análisis sobre el riesgo y el retorno, los camps simplifican la realidad a un caso extremo con las siguientes hipótesis e implicaciones. En primer lugar, todos y cada uno de los inversores tienen exactamente la misma información y la analizan y procesan de la misma forma, ¿de acuerdo? Esta es la primera premisa que se asume en los modelos CAM. La segunda premisa, los inversores tan solo están preocupados por dos aspectos, el riesgo y el retorno. No hay nada más que motive al inversor. Dado que el retorno y el riesgo relacionan los precios actuales con las expectativas futuras, claro, todas las inversiones en un mundo bajo las hipótesis indicadas coincidirán en su forma de predecir el comportamiento futuro de cada activo, ¿correcto? Además, los costes de transacción no existen. Los brokers, dealers, intermediarios financieros, etcétera, trabajarían gratis. Más aún, todos los inversores van a poder pedir prestado tanto capital como quieran, pagando a un tipo de interés que se denomina tasa de interés libre de riesgo, así como prestar tanto capital como posean, cobrando por él el mismo tipo, ¿de acuerdo? Otra hipótesis es que tampoco existen los impuestos. Entonces, es importante que veáis con ojos muy críticos estas hipótesis de partida, porque son la base de toda la teoría de los CAP. Y también lo son de todas sus implicaciones. Fijaros cuán irreales son las asunciones y a partir de ellas hasta qué punto serían fiables las conclusiones de estos modelos. Bueno, en cualquier caso, pues deben ser tenidos en cuenta, ¿no? Porque para quien los ha aplicado, pues han tenido beneficios, han tenido retornos. Entonces, ¿qué puede ocurrir en un mundo tal y como este? En un mundo como el que describen estos modelos. Pues bueno, todo el mundo, todos los inversores, analizarían la situación existente y bajo un comportamiento racional, el cual obviamente también se supone, determinarían un conjunto de portafolios eficientes. La peculiaridad es que, dadas las hipótesis indicadas, todo el mundo obtendría exactamente el mismo conjunto de portafolios eficientes. Recordar los 20.000 portafolios que hemos obtenido nosotros con Excel. Bueno, pues todo el mundo obtendría los mismos. Fijaos que estoy diciendo que los inversores seleccionarían entre un conjunto de portafolios eficientes, por lo que estoy dejando claro que las inversiones en este mundo ficticio siempre estarán diversificadas y, por lo tanto, la medida relevante del riesgo de un activo independiente ya no es la varianza o la volatilidad, sino la beta o el riesgo sistemático. Lo dicho respecto al riesgo es válido en este mundo ficticio para los activos independientes. Una inversión diversificada entre varios activos continuará midiendo su riesgo por la volatilidad. Es importante recalcar que, dado que será una inversión diversificada, el riesgo no sistemático se habrá eliminado por completo. Dado que pedir prestado y prestar dinero al mismo tipo de interés, como aquí hemos indicado, los asesores pueden recomendar la adquisición de un determinado portafolio de activos entre un conjunto eficiente independientemente de las preferencias propias del inversor al que asesoran, ¿correcto? Así pues, todos los asesores recomendarían la adquisición de exactamente el mismo portafolio, la misma cartera de activos.
cada inversor será asesorado, ¿de acuerdo?, de las proporciones exactas que debería tener su cartera óptima. Y estos añadirán más capital o prestarían parte del suyo para adaptarse a sus propias preferencias respecto al riesgo y el retorno. ¿De acuerdo? Bueno, la ecuación, ¿de acuerdo? La ecuación básica del campo o línea característica, pues vamos a verla. Respecto al modelo de Sharpe que hemos estado analizando anteriormente en esta misma unidad, lo único que cambiará en este nuevo setting es que aparece el activo libre de riesgo, ¿de acuerdo? R sub F. ¿Cómo se modifica la ecuación de Sharpe? Pues muy poco, es prácticamente un cambio de eje de coordenadas, ¿de acuerdo? La ecuación de Sharpe que habíamos estudiado era esta, ¿ok? Ahora lo único que vamos a hacer es introducir el activo libre de riesgo en este modelo, en vez de explicar la rentabilidad de un activo concreto. Explicamos el exceso de rentabilidad de ese activo respecto al activo libre de riesgo. Lógicamente, al incluir RF en una parte de la ecuación para que la igualdad se mantenga, habrá que incluirla en la otra parte, ¿de acuerdo? Y así es como la ecuación queda modificada. Bueno, a través de un sencillo proceso matemático que no voy a explicar aquí porque ya pues, no quiero salirme demasiado ni centrarme demasiado en la teoría, esta ecuación aún se podría simplificar un poquito más, pero bueno, para el tema que nos aborda no tiene relevancia, ¿de acuerdo? En esta ecuación, acordaros que la E representaba, ¿de acuerdo?, el error aleatorio del ajuste que se asume, ¿vale?, que tiende a 0, por lo que la podemos obviar al pasar de esta a esta, ¿ok? Bien. Por lo tanto, tenemos claramente relacionado el retorno de cierto activo I, ¿de acuerdo?, con su riesgo relevante beta sub I. Y con esta ecuación se puede concluir que el retorno de un activo estará positivamente relacionado con su riesgo. Cuanto más riesgo, más retorno. Este ultrautilizado principio de las finanzas, como veis, tiene su base teórico-matemática, ¿de acuerdo? El retorno de un activo depende del retorno del portafolio de mercado. El riesgo relevante que va a marcar la evolución del retorno y el precio de un activo, pues es el beta, ¿de acuerdo? El beta sub I. O bueno, bien o mal, vamos a ver, casi seguro que muchos os habéis perdido, no os habéis enterado de lo que acabamos de explicar, de lo que habéis leído en las últimas diapositivas, pero bueno, tranquilos que vamos a explicar esto con un ejemplito muy fácil, muy básico, punto por punto. Vamos a ver. Imaginemos que tenemos que decidir si invertimos en la empresa A. Bajo este mundo simplificado de los camps, ¿cómo tomaríamos esta decisión? Es decir, ¿invertimos en A o no invertimos en A? Lo primero sería conocer los datos del modelo que necesitamos. Entonces, supongamos que la beta de la empresa A es 1,25 y recordemos, se consulta en Internet, en las páginas web de finanzas o se obtiene por un análisis histórico. Segundo, RF, supongamos que tenemos un 3%, que es un dato conocido en la realidad, ¿de acuerdo? Y suele estimarse a partir del retorno que ofrecen. Normalmente se usa para esto las letras del tesoro, ¿de acuerdo? Aunque se puede utilizar, pues, no sé, cualquier cosa, el índice, el benchmark, pero generalmente se suele utilizar las letras del tesoro, ¿vale? También suele ser un dato conocido. RM es el retorno que esperamos que tenga el mercado en su conjunto, ¿de acuerdo? El índice, el IBEX, el DAX, el Eurostoxx, el Hansen, el Bovespa, el que sea. Este dato no es conocido, ¿de acuerdo? Y tenemos que estimarlo a partir de nuestro conocimiento de mercado, como acabamos de hacer en Excel hace un momento. ¿Vale? Pues con todo esto tenemos que nos sale un 11,75%, aplicando la ecuación que hemos visto antes. Por lo tanto, esperamos una rentabilidad igual a superior del 11,75% en la empresa A en el siguiente periodo, para invertir en dicha empresa, para poder compensar el riesgo que vamos a sufrir por invertir en él, ¿de acuerdo?
Por supuesto, si beta fuera inferior, el retorno esperado o exigido para invertir disminuiría. Y si fuera superior, el retorno exigido aumentaría, ¿de acuerdo? Si dibujásemos estos puntos en una gráfica, es decir, si empezamos a darle valores a la beta y lo dibujamos en una gráfica, pues obtendríamos en conclusión lo que estoy diciendo, ¿de acuerdo? Un gráfico que iría creciendo poco a poco en función del riesgo y el retorno esperado. Y ahora que ya sabemos qué es lo que estamos viendo, qué significa todo esto, pues bueno, vamos a comentar cómo interpretar sobre esta base qué ocurriría en un mundo como este, en el mundo que dan, por supuesto, los modelos CAP. Es decir, vamos a contestar de nuevo a la pregunta que aparece, pues, algunos párrafos más arriba. La situación, tal y como la he descrito anteriormente en palabras, pues sería la siguiente. Cito de textos anteriores. Todo el mundo analiza la situación existente y bajo el supuesto comportamiento racional determinarán un conjunto de carteras eficientes. Bueno, pues si estamos en el mundo de las personas racionales, el conjunto de portafolios eficientes que determinarán sobre lo que deberían elegir su portafolio óptimo es precisamente la frontera eficiente, ¿no? La frontera eficiente es justamente ese conjunto de carteras que todos los inversores, por el mero hecho de ser racionales, deberían obtener y además de forma independiente, ya que no hay, según el escenario que estamos estudiando, ninguna elección mejor o más eficiente. Por tanto, todos los inversores calcularán su frontera eficiente y todos se encontrarán frente a la misma frontera pensando ¿qué cartera elijo de entre todas las preseleccionadas en dicha frontera? Como he dicho, los inversores seleccionan entre un conjunto de carteras eficientes, por lo que hay que hacer hincapié en lo que eso significa. Todas las inversiones en este mundo ficticio están diversificadas y, por tanto, la medida relevante del riesgo de un activo independiente ya no es la varianza, sino la beta. Ahora bien, como he estado insistiendo, la medida del riesgo mediante la beta es válida tan solo para los activos independientes. Dado que hemos dicho que todos los inversores diversificarán su cartera y elegirán una eficiente, cuando ya hablemos de cartera, la medida de riesgo de una cartera continuará siendo la volatilidad. Bien, y ya la última sección, vamos ya a terminar esta unidad, ¿vale? Esta unidad teórica pero necesaria, echando un vistazo a un modelo muy poco extendido aquí en España, en Europa en general, pero que ha tenido muchísima repercusión en Estados Unidos, los nuevos modelos teóricos de Graham y Dodd. Se trata de la estrategia llamada inversión en valor, cuyos fundamentos fueron establecidos por Benjamin Graham y David Dodd con la publicación de varios libros como Security Analysis o The Intelligent Investor, libros que os he citado varias veces en la bibliografía de estas clases. De hecho, Benjamin Graham fue el maestro y mentor de mi ídolo, al que ya conocéis, al que no paro de nombrar, Warren Buffett, ¿de acuerdo? Fue su profesor en la universidad y The Intelligent Investor, pues prácticamente fue su biblia de inversión cuando Warren era estudiante. Entonces, como digo, esta filosofía de inversión fue puesta en práctica por importantes gestores de éxito, Warren entre ellos, y se obtuvieron retornos absolutos de sus inversiones muy superiores a la evolución de los índices de mercado, ¿de acuerdo? Entonces, la inversión en valor se basa en la adquisición de activos cuyos precios se encuentren por debajo de su valor intrínseco. Pues si el precio de mercado es inferior al valor intrínseco del activo, en teoría su precio se elevará en el futuro cuando el mercado se ajuste. Graham y Dodd definieron el valor intrínseco como aquel que un comprador informado ofrecería por el 100% de una compañía en una negociación de igual a igual. Es decir, este modelo se basa en la creencia de que hay ineficiencias en los mercados que producen diferencias entre el precio
y el valor de los activos y considera que debemos aprovecharlas para obtener mayores rentabilidades a largo plazo. Claro, no debemos confundir los conceptos valor y precio. Cierto es que a largo plazo el precio y el valor de un activo tienden a igualarse. Sin embargo, en el corto plazo existen factores coyunturales que inciden sobre el precio del activo, pero que no alteran su capacidad intrínseca para generar valor. Es por ello que esta teoría se basa en aprovechar las distorsiones existentes a corto plazo para invertir a largo, conservando así pues un margen de seguridad, ¿de acuerdo? Bueno, las características de los inversores que siguen las directrices de este modelo son las siguientes. Invertir siempre a largo plazo, ¿de acuerdo? Es decir, de este modo aplican sistemáticamente el value investing, ¿de acuerdo? La inversión en valor. Otorgan poca relevancia al análisis macroeconómico. Encuentran poco relevante el análisis técnico y no suelen utilizar nunca instrumentos derivados, ni opciones, ni futuros, ni nada por el estilo. Directamente vamos a comprar la empresa, a poseer acciones. Lo más ventajoso de esta teoría pues es su fácil aplicación, ¿no? Sin embargo, pues no debemos dejar de lado también sus inconvenientes. El valor intrínseco pues nunca es exacto, ya que se obtiene al descontar el ingreso que obtendríamos al vender el activo en un futuro, y tanto el tipo de descuento como el flujo de caja futuro pues son meras estimaciones. Después, es difícil predecir el momento en el cual el mercado mostrará el valor esperado del activo en el que vamos a invertir. Y además, no se tienen en cuenta los ciclos económicos, ¿ok? Claro, dado que es complicado calcular con exactitud el valor intrínseco, Graham y Dood establecieron un margen de seguridad que otorga al inversor cierto margen de error frente a las malas decisiones o a las adversidades del mercado. El margen de seguridad es la diferencia entre el valor intrínseco de un activo y su precio de mercado. Es decir, se trata de la medida que debemos utilizar a la hora de decidir en qué productos invertir y de la que hemos hablado al principio de este apartado. Debemos invertir en activos cuyo valor sea superior al precio de mercado. De esta manera, Graham y Dood sugieren analizar compañías olvidadas o que no sean populares, pues éstas tendrán una baja relación precio-valor. Además, es recomendable analizar los estados financieros y las notas al pie de la memoria con el fin de comprobar si hay activos ocultos que no estén siendo considerados por el mercado. Bien, pues hasta aquí hemos llegado con esta unidad. Espero que no se os haya hecho muy pesada. Mi intención para nada ha sido esa. Mi intención, como siempre, pues es que aprendamos. Y en conclusión, pues lo que tenemos que sacar de esta clase es, como habéis visto a lo largo de toda ella, todo este tema pues es muy teórico, pero no por eso hay que despreciarlo, ¿de acuerdo? Si fuese totalmente despreciable, directamente no se habría introducido en el temario. Lo cierto es que, aún con todas las limitaciones que al aplicar las conclusiones de un modelo simplificado de la realidad a la realidad misma implica, tanto el modelo de Sharpe como los CAPS se utilizan mucho menos en la gestión de patrimonios. Por lo menos algunas de sus derivaciones principales. Estas derivaciones que creo pues no debéis dejar de lado son los betas y su interpretación, la cartera de mercado y su definición, qué es el riesgo sistemático y el no sistemático, cómo se miden y para qué sirven estas medidas. En definitiva, debemos recordar que todo lo expuesto aquí hace referencia siempre al pasado. Es decir, son distintas maneras, muy buenas a veces, de caracterizar y describir el pasado, arrojando luz sobre preguntas tan importantes como cuál es el riesgo que se está asumiendo, de dónde y cómo van a venir las rentabilidades.
Esto nunca debemos pasarlo por alto en ninguna de las fases, tanto de construcción de nuestra cartera como de asesoramiento a un cliente. Cuando construimos una cartera de Markowitz y elegimos la óptima según su riesgo, lo que estamos haciendo es elegir la cartera que hasta ese mismo día hubiera satisfecho esos requerimientos. Desgraciadamente, pues los activos financieros no son entidades matemáticas estables que se puedan caracterizar siempre por el mismo valor de sus propiedades. Al contrario, la beta de un activo cambia en el tiempo, aunque a efectos prácticos podemos considerarla constante porque si no, no habría forma de trabajar en el día a día, ¿de acuerdo? Tener presente que cuando aplicamos todo esto a la construcción de una cartera, lo que estamos haciendo es reconstruir la cartera que nos hubiera gustado tener desde el pasado hasta hoy, ¿de acuerdo? Eso es vital, ¿ok? Bueno, pues nada, no le doy más vueltas, me despido de vosotros, hasta la próxima clase, muchas gracias por vuestra atención, por vuestro interés, por estar día tras día, clase tras clase, aquí esforzándoos y aprendiendo. Nos vemos muy prontito, hasta entonces, buen negocio a todos.